Muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio de la palabra del Señor. Le he titulado al estudio de hoy El ministerio. Hoy quiero hablar sobre los ministerios que roban. Quiero hablar de los asalariados, de los falsos profetas, apóstoles y ministros del Evangelio. Quiero hablar de los líderes que violan, fornican, adulteran y son homosexuales. Quiero hablar de los que viven de acuerdo con el mundo. Quiero hablar de la falsa iglesia. Yo sé que esto es un tema que no es fácil de predicar y de enseñar, pero como ministros de Dios tenemos que hacerlo. Gústele a quien no le guste y salga el sol por donde tenga que salir. Hay que predicar esto y hay que enseñarlo. Y este mensaje es necesario, urgente y bíblico. Fíjense que Jesús, los profetas y los apóstoles nunca se callaron ante la corrupción espiritual y carnal del pueblo de Israel. Les metieron con todo, hablaron como tenían que hablar y enseñaban como tenían que enseñar. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Hoy deseo hablar de esto y es lo que voy a hacer. A muchos no les agrada este hombre que murió hace muchos años, que se llamaba Martin Luther King, un moreno era americano de la raza negra. Pero este hombre hizo lo que muchos en el mundo nunca han hecho. Por medio de su palabra tratar de decir la verdad y tratar de buscar cambios para la raza negra. Yo sé que a muchos no les gusta este hombre, no les agrada porque quizás todavía tienen algo en su interior de racismo. Pero este hombre, él dijo algo poderoso. Él dijo, el silencio de la iglesia es una traición. Es una realidad. Él criticó duramente a la iglesia por su silencio ante la injusticia. Una iglesia no se puede quedar callada ante la injusticia, ante el robo, ante la maldad, ante la corrupción. Tiene que hablar y tiene que denunciar. Tiene que hablar, tiene que denunciar, tiene que decir, es como el apóstol, como el profeta Juan el Bautista dice, una voz que clama en el desierto. Y todos venían a él para oírle. Y estaba en el desierto y todos venían a él para oír sus prédicas y sus enseñanzas. Además, en uno de sus discursos profetizó para el siglo XX y en adelante diciendo, si la iglesia de hoy
no recupera el espíritu de sacrificio, el espíritu de sacrificio que tenía la iglesia primitiva, perderá su autenticidad, perderá la lealtad de millones de personas y será descartada como un club social irrelevante y sin significado para el siglo XX. Esto usted puede ir ahí a las redes sociales y lo puede leer. Puede poner frases de Martin Luther King. Predicaciones y frases poderosas que dio este hombre. Aún hasta para despertar a la iglesia dormida. Entonces, yo le di un título ya a este estudio, pero le puedo dar también un subtítulo y le puedo poner ministros que roban. Este subtítulo es fuerte, es directo, es profético. Ministros que roban no solo llama la atención, sino que también sacude las estructuras religiosas falsas. Porque vivimos en tiempos donde se necesita predicar con claridad, sin adornos, sin diplomacia, directo. Y esto es lo que voy a hacer hoy. Vamos a la Biblia, a Juan capítulo 10, y voy a leer de dos versiones. Versículo del 12 al 13. Dice así la palabra del Señor. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero ahora leerlo en una Biblia que tiene un lenguaje antiguo, que en vez de usar la palabra asalariado, usa la palabra mercenario, pero que tienen el mismo significado. A mí me encantan las dos palabras, asalariado como mercenario. Un mercenario, vamos a leer primero de mi Biblia para que usted vea. Capítulo 10, versículos 12 al 13. Dice así: mas el mercenario, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, viendo venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa, porque es mercenario y no tiene interés en las ovejas. Lo leí de mi Biblia, esta Biblia antigua, que la cuido mucho y la leo todas las mañanas. Me gusta mucho su vocabulario. Entonces, un mercenario es alguien que pelea o trabaja a cambio de dinero. Él no pelea ni trabaja porque le importe la causa, el país o las personas que defiende. Él pelea solo por el dinero. Solo le interesa lo que le van a pagar. Y es lo mismo con el asalariado, por eso los traductores usan cualquiera de las dos palabras. El asalariado huye, no le importan las ovejas.
Entonces, cuando leemos estos versículos que pronunció nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacernos una pregunta y tenemos que responderla. ¿Quiénes son estos asalariados? ¿Quiénes son estos mercenarios? Estos asalariados o mercenarios son los que sirven por dinero, fama o posición. Interiormente les molesta a la gente, no soportan a la gente. Y entonces, para desquitársela de la gente, se aprovechan de ellas, porque realmente no aman a las personas, no aman a los creyentes. Estos mercenarios y estos asalariados son los que viven en lujos, mientras las ovejas sufren necesidades y dificultades. Yo creo que yo estoy siendo claro en lo que estoy enseñando. Este tipo de asalariado se aprovechan del rebaño y lo devoran. Le empiezan a quitar, empiezan a alimentarse de ellos. Hay un evangelista que todavía está vivo aquí en los Estados Unidos. Él fue muy famoso en los 80. Iba por todo el mundo predicando hasta que un día dio un resbalón y cayó en pecado y el ministerio se vino abajo. Pero después que él fue restaurado, él dijo, él se llama, todos lo van a conocer cuando yo mencione su nombre, se llama Jimmy Swaggart. Y él escribió y él dijo, el evangelio no se vende ni se negocia. Cualquier predicador que pone un precio a su ministerio se convierte en un mercader del templo. Hay otro escritor en otro lugar que dice, Dios nunca llamó a un hombre a enriquecerse con el evangelio. El ministerio es un altar, no un negocio. Y el escritor, yo tengo su Biblia por aquí, ahí la tengo. Me alimento mucho de su Biblia, se la recomiendo a todos, que se llama Dake. Él dice, el que predica por salario, no por llamado, es un actor religioso. Aquí les he les he mencionado lo que piensan estos hombres de Dios. Yo creo que Jimmy Swaggart, aún habiendo caído, él fue restaurado por Dios. Creo que es un hombre de Dios. Creo que ama a Cristo. No me interesa lo que haya hecho en el pasado. Me interesa lo que está haciendo hoy. Me interesa que se arrepintió de corazón y no tuvo miedo de decirlo públicamente. Esto requiere mucha valentía. Esto requiere valentía. Así que yo tomo muy en serio sus comentarios, porque están de acuerdo a la palabra de Dios y me edifican, me fortalecen y me animan y a la vez me confortan el alma, porque es lo mismo que yo siento y es lo mismo que yo creo de acuerdo a todo lo que he leído en las Escrituras. Una de las cosas que yo noté o he notado en ciertos ministerios es que los seminarios, las enseñanzas, las escuelas ministeriales y las predicaciones
en la mayoría de los ministerios se enfocan en hacer discípulos del ministerio en vez de Cristo. Todo lo que informa, todo lo que dicen, no todas, pero gran mayoría, es para que el creyente se case, yo podría decir esta palabra, se case con ese ministerio. Pero nosotros no estamos llamados a casarnos con ningún ministerio. Estamos llamados a casarnos solamente con Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, cuando yo veo esto, yo noto que el enfoque no es el correcto. Están desviándose sutilmente de lo que Cristo nos llamó a hacer. Y entonces todas estas cosas despiertan muchas sospechas de estos ministerios de no enfocarse exclusivamente en hacer discípulos de Cristo. En vez de formar discípulos maduros que dependan de Cristo, forman personas dependientes de ellos mismos para mantener su control y su beneficio. Y esto, mis queridos hermanos, es obra del diablo, no del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo glorifica a Cristo y a Cristo solamente. Y el Espíritu Santo solo respalda la predicación que se enfoca en Cristo y la obra de la cruz. De ahí es donde fluyen todas las bendiciones, de ahí es donde fluye toda la gracia, de ahí es donde fluye todo el poder, toda la gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo he leído la Biblia bastante para saber cuál es el trabajo de nosotros, la iglesia. Y esto no es simplemente un error humano. Es el mismo espíritu del anticristo operando. Y te voy a explicar por qué. Porque mucha gente no ven nada malo, lo ven todo bien. Pero yo te voy a explicar por qué, qué es lo que yo veo, qué es lo que yo entiendo. Significa que detrás de estos falsos ministros hay otro espíritu, otro Jesús, otro evangelio. Y todo está diseñado para desviar la mirada de Cristo hacia ellos, hacia su ministerio, hacia su persona, hacia su nombre. Esta es la manera que actúa el diablo. Esta es la manera que opera el diablo. Es un imitador. Quiere usurpar el lugar de Cristo en el corazón de los creyentes. Quiere controlar en lugar de que el Espíritu Santo sea quien controle. Quiere que la gente dependa de un sistema humano, no del poder, del sacrificio de Cristo en la cruz. Quiere crear lealtad ciega a hombres, no a Dios. Por eso sé que detrás hay espíritus malignos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Miren, Satanás siempre busca interponer al hombre entre Dios y el creyente. Porque sabe que un hombre puede ser más
más fácilmente manipulado que el Espíritu Santo. Él no puede manipular de ningún modo al Espíritu Santo. Entonces utiliza al hombre para manipular. Toda institución o liderazgo que busque establecer su autoridad por encima de la palabra de Dios es un anticristo. Sea quien sea. Así se llame Donald Trump. Así sea Elon Musk, que es el que tiene más dinero. Es un anticristo. Yo recuerdo cuando estaba en una escuela cristiana que el maestro de turno dijo, él dijo algo antibíblico, algo que no estaba de acuerdo con la Biblia, que todos los estudiantes ahí se quedaron así sorprendidos. Y yo recuerdo que una hermana querida, ella era muy avanzada en conocimiento de la Biblia, le dijo, ahí frente a todos, pero amablemente, cortésmente le dijo, pastor, eso que usted está diciendo no está aquí en la Biblia, aquí dice lo contrario. Y entonces, pastor, un morenito él, medio mulatón él, se encolorizó de momento, se le vieron los colores rojos. Y le dijo, usted tiene que creer lo que diga el pastor, yo soy la autoridad, usted tiene que obedecer lo que yo diga. Así, con esta actitud. Yo me quedé ahí frisado, no dije ni una palabra. Esta no debe ser la actitud de un ministro. Estamos en una escuela para aprender la palabra de Dios, no para que se nos impongan ideas personales que contradigan abiertamente la palabra de Dios. Yo celebro a esa hermana porque tuvo la valentía de hablar, mientras que todos los que estamos allí callamos. Ella habló y ella dijo, estaba defendiendo la palabra del Señor amablemente, cortésmente. No era para que un pastor le faltara el respeto de esa manera. ¿Entienden? John Owen escribió, la tiranía espiritual de falsos líderes es una marca infalible de un ministerio carnal. Yo también les estoy informando de hombres de Dios, no solamente lo que yo creo. Hombres de reputación, santos del Señor. Y escuche con atención, el verdadero pastor no atrae las almas a sí mismo, sino que las dirige a Cristo. El asalariado, el revolucionario que mencionamos la palabra, el comerciante el asalariado y el falso, atraen las almas a ellos mismos, y eso es una forma de idolatría moderna. Miren, escuchen, hermanos, ahora mismo, en estos momentos, muchos ministros tienen títulos, pero no un llamado. Se disfrazan de santos, pero viven en pecado. Predican sueños, visiones, prosperidad y un evangelio que no procede de la Biblia. Yo personalmente he escuchado a los motivadores modernos
Hay muchos. Dan grandes conferencias alrededor del mundo. La gente los persigue, les aplaude. Los siguen en las redes sociales. Pagan cientos de dólares para ir a visitarlo y oír sus discursos. Pero les digo con claridad, para que todos me puedan entender, aunque mencionen a Dios, no vienen de parte de Dios. Aunque hablen bonito, no vienen de parte de Dios. Aunque los pelos de las manos se te ericen, no vienen de parte de Dios. Esta gente habla bonito. Son buenos animando la carne. Dan frases positivas, pero no predican el verdadero evangelio. Nada de eso es el evangelio de Cristo. Usted los ve predicando y enseñando, y lo que enseñan es tu autoestima, no de arrepentimiento. Están promoviendo sueños humanos, no la voluntad de Dios. Ofrecen seminarios de superación personal, no la salvación por medio del sacrificio de Cristo. Motivan la carne, pero no edifican el espíritu. ¡Ay, quisiera Dios que alguien esté entendiendo lo que estoy enseñando! Quisiera Dios, oro para que Dios abra el entendimiento, para que Dios abra los oídos y puedan entender estas palabras. ¿Qué está pasando? Están suplantando el papel de los verdaderos pastores y maestros con mensajes diluidos que no salvan ni transforman. Y Pablo, hombre de Dios, ya había profetizado sobre esto y escribió y dijo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencia, maestros conforme a sus malos deseos. Tienen malos deseos, no son gente buena, son gente mala. Eso lo dijo Pablo escribiéndole a Timoteo. Le advirtió, le dio un mensaje profético de lo que iba a suceder. O sea que la gente no quiere la verdad. La gente quiere motivación. Y los falsos maestros son estos asalariados modernos. Dan lo que la gente quiere, no lo que la gente necesita. Muchos predicadores hoy son psicólogos motivacionales con una Biblia en la mano. No están ungidos por el Espíritu Santo, sino entrenados en técnicas humanas. No son mensajes inspirados y dirigidos por el Espíritu Santo. Están utilizando la psicología, los trucos y las mañas del mundo. Tienen que hacerlo. No tienen la ayuda del Espíritu Santo. No tienen los dones que da el Espíritu Santo. Tienen que hacerlo. No les queda otro remedio. Un mensaje que halaga al hombre
no puede ser de Dios. Escuche, un mensaje que halaga al hombre no puede ser de Dios, porque el evangelio hiere primero para luego sanar. La tarea de un predicador no es simplemente consolar, sino confrontar el alma del hombre con su necesidad de Dios. Yo recuerdo un día tuve una pequeña discusión con un compañero de trabajo que me dijo, no, yo creo en Dios, pero no creo en Jesús. Y si yo creo en Dios eso quiere decir, y no creo en Jesús, eso quiere decir que me voy a salvar, que me voy a perder. Y le dije, sí, estás perdido y te vas a perder, porque creer en Dios solamente no salva a nadie. Y me dijo, óyeme, me lo has dicho sin rodeo y directo al corazón. Y le dije, directo al corazón, para que a ver si por casualidad te puedes salvar. Así son las cosas. El predicador, John Owen, escribió, el predicador que solo motiva, pero no confronta, es como un médico que acaricia al enfermo mientras la enfermedad lo consume. Dake escribió, en los últimos días habrá multitud de falsos consoladores que predicarán la paz donde no hay paz. Alabado sea el nombre de Jesús. George William, la verdad no siempre es agradable al oído, pero es la única que puede salvar al alma. Así que, mis queridos hermanos, tengan mucho cuidado de los motivadores. No vienen de parte de Dios, son falsos obreros, asalariados, inventores de males, dirigidos a destruir, no a construir una iglesia sin mancha ni arruga en Cristo Jesús. Alabado sea Jesús. Lo que acabo de decir es poderosísimo y completamente bíblico. No es solo mi opinión, es el eco de las advertencias de los apóstoles y del Cristo, el Señor Jesucristo mismo. Me estoy haciendo ecos de ellos. Miren, este mensaje o este estudio que estamos dando está alineado con las Escrituras. Allá en 2 de Corintios, Pablo escribió, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Juan escribió, el asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. En Romanos, Pablo escribió, están llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, son inventores de males. Después allá en Efesios escribió, no saben edificar el cuerpo de Cristo, sino que lo corrompen para su propio provecho. Buscan ganancia. Cristo busca una iglesia santa, mis queridos hermanos, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Eso es lo que anda buscando Dios. Eso es lo que desea el Espíritu Santo hacer, realizar en nuestras vidas. Fe en Cristo, fe en el sacrificio de la cruz
y el Espíritu Santo automáticamente empieza a trabajar poderoso en nuestras vidas, produciendo santidad a todo nivel. Espíritu, alma y cuerpo, de adentro hacia afuera. Miren, el peligro más grande hoy no es el pecado afuera, sino la corrupción dentro de la iglesia, llevada a cabo por falsos ministros que no tienen la cruz como el centro de sus vidas. No todo el que predica tiene la comisión de Dios. Muchos son agentes satánicos disfrazados de ángeles de luz. Miren, hay una iglesia falsa que prospera con palabras dulces, pero su fin es la ruina. El verdadero cristiano debe estar en guardia, porque los engañadores se infiltran con apariencia de piedad. Se ven muy lindos, muy suaves, muy buenos. La apostasía siempre comienza cuando los líderes abandonan la palabra pura por la filosofía humana. George William escribió: el verdadero testimonio de Cristo se mide por la santidad, no por la popularidad. ¿Están entendiendo, mis amados hermanos? Hermanos, este estudio es un llamado profético para que seamos vigilantes. No podemos bajar la guardia en estos tiempos. Las cosas se van a poner peores. Hay que estar en guardia. Debemos cuidarnos. Si nuestra fe, nuestros ojos están fijos en Jesús y en ese sacrificio que hizo en la cruz, vamos a ser protegidos por Dios, guardados por Dios de toda corrupción, de todo lo malo, de toda falsedad. Vamos a estar en guardia porque el Espíritu Santo nos estará preparando, animando, enseñando, corrigiendo, guiando a toda verdad, dicen las Escrituras. John Owen escribió: los falsos apóstoles son la vergüenza del púlpito. Usan la Biblia como un disfraz y la unción como espectáculo. William dice: un líder que no lleva a Cristo lleva a la perdición. Jimmy Swaggart escribió: muchos se llaman apóstoles, pero Dios nunca los ha llamado. Son hijos del espectáculo, no del Espíritu. Muchos ministros y creyentes viven en pecado, como el adulterio, la fornicación y algunos en la homosexualidad. Son homosexuales declarados. Abiertamente dice que son homosexuales y que están sirviendo a Cristo, tienen un ministerio y aparentemente están edificando a la iglesia. Entonces Judas, el hermano de Cristo, que escribió el libro de Judas, una carta bien corta, habló de estos hombres y dijo: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y la palabra aquí clave que por lo menos a mí me llamó la atención es la palabra libertinaje.
Y yo quiero que leamos este versículo completamente. Vamos ahora a tomar otra dirección, más o menos en este mismo rumbo, pero vamos a hablar de ciertas cosas aquí que están sucediendo en la iglesia, que son necesarias que las expliquemos, que las enseñemos, para que todos seamos edificados. Juan 1:4 dice, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente. Fíjense esto. Ciertos hombres han entrado encubiertamente. Lo hacen de una manera que la gente no se da cuenta. Los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación. Hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje. ¿Están escuchando esto? ¿Están escuchando esto? Yo escucho todo esto todos los días desde los púlpitos. Han cambiado la gracia de Dios en libertinaje. Y ahora cuando yo empiece a explicarle, usted va a entender. Negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros cambiamos la gracia de nuestro Dios sin libertinajes, automáticamente estamos negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo, porque estamos haciendo contrario a lo que Él enseñó. Fíjense, han entrado encubiertamente. Estos falsos obreros no entran abiertamente como enemigos. Se filtran como si fueran hermanos fieles. Se disfrazan como ministros o motivadores. ¿Y qué dice Judas? Desde antes habían sido destinados a esta condenación. No es que Dios los creó para condenarlos, sino que su destino es inevitable. Si siguen así, es la condenación. Es el fin de quienes rechazan la verdad. Son hombres impíos. Aunque aparentan piedad exterior, su corazón es rebelde a Dios. No temen a Dios ni a su palabra. Están en la gracia y están viviendo en pecado. Están practicando el pecado. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y esto es clave para mí. Predican un evangelio que dice, Dios es amor, puedes hacer lo que quieras, no importa tu pecado, Dios igual te bendice, no juzgues, solo ama y acepta todo. Yo lo oigo. Y me quedo con la boca abierta de cuán confundido están la gente. Aún ministros con iglesias. La palabra libertinaje es usar la gracia como licencia para pecar, como excusa para vivir sin santidad. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aunque digan Jesús con su boca, están negando el señorío porque no obedecen a la palabra. Quiere decir que cuando no obedecemos a la palabra, estamos negando a Dios
y estamos negando a Jesucristo con nuestras acciones y nuestras actitudes. Lo reemplazan con mensajes de éxito personal, motivación humana o sueños carnales. Dios quiere cumplir tus sueños. ¡Mentira! Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí el centro de todo es Jesucristo. Dios quiere cumplir el sueño de Jesucristo en nosotros, la iglesia. Y punto. Sí, Señor. Viven como el mundo y predican un evangelio sin cruz. Justifican su pecado con frases como: Dios me entiende, todos somos humanos, todos pecamos. Aceptan prácticas inmorales en el liderazgo, pero no hay traición más grande que la del que predica santidad y vive como un impío. George Williams dice: cuando el pecado entra al altar, toda la congregación cae bajo juicio. ¡Ay, mamá! Esto es peligrosísimo. Querido hermano y amigo y ministro, escuche. Todo lo oculto saldrá a la luz. Dios no tolera el pecado en el altar. Levítico capítulo 10 lo enseña. Hay un día de cuentas para cada ministro. Hay un día en que Dios se las cobra todas. John Owen escribió: el que juega con el fuego del altar será consumido por su santidad. Dios no necesita una iglesia popular, necesita una iglesia pura. El altar no es para altores, sino para siervos. Dios no va a bendecir lo que Él ha condenado. Lo que es pecado ayer, hoy y por siempre. No se puede predicar un evangelio santo con una vida impía. No es el diablo quien destruye a la iglesia moderna, son sus propios líderes. Lo he visto, lo he escuchado y lo he vivido. Ministros que aman el dinero, aman más a Judas que a Cristo, así como lo está escuchando. El mayor pecado de la falsa iglesia moderna es usar la gracia como excusa para vivir en pecado. Y esto es negar el sacrificio de la cruz. La gracia que no produce santidad no es la gracia de Dios, sino un fraude satánico, un invento de los hombres. El error de los falsos maestros es enseñar que el perdón de Dios es una licencia para la inmoralidad. De esto se habla ya en los primeros capítulos de Romanos. No hay mayor blasfemia que usar la misericordia divina como justificación para la vida carnal. Y Dake dijo: convierten la gracia en libertinaje cuando predican libertad sin responsabilidad espiritual, así como están escuchando. Y entonces, en el comentario de George Williams, él dice: el libertinaje disfrazado de libertad cristiana es una de las señales del fin. En conclusión, libertad en Cristo no significa libertad para pecar, sino libertad del poder del pecado
para vivir en obediencia a Dios. Yo en una ocasión escuché a un amigo pastor, estaba enseñando y parece que se enojó y dijo: voy a vivir mi vida como me dé la gana. Total, soy libre en Cristo para hacer lo que quiera. Cristo me hizo libre. Todo me es lícito. Esto son expresiones de un pastor que está perturbado de la mente y del corazón. Un ministro de Dios no habla así. Un ministro de Dios se cuida su lengua. Cuando yo escuché esto, no lo podía creer. ¿Cómo un pastor le va a enseñar a su iglesia estas barbaridades? Está enseñando barbaridades, estupideces. Hermanos, Cristo nos hizo libres, es cierto, pero libres para poder vivir libremente para Dios. Nos tuvo que hacer libres porque antes no podíamos, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos aprisionados y éramos esclavos. Lo mismo que el resto del mundo, esclavos del pecado, del reino de la oscuridad, del diablo, de Satanás. Estábamos ahí aprisionados, no podíamos salir y Cristo tuvo que venir y hacernos libres de todo eso para poder vivir para Dios en libertad, lleno de gozo, lleno de alegría, llenos de fuerza. Alabado sea su nombre. Esta es la libertad de los hijos de Dios, que hoy podemos vivir en santidad y honor para Cristo. Y lo podemos hacer si nuestra fe está en Cristo y su sacrificio de sangre, porque tendremos toda la ayuda de Dios. Santo es el Señor. Tengo tanto que predicar y enseñar, pero lo voy a dejar aquí. En el próximo vamos a comenzar hablando sobre las palabras que dijo el apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 20 versículo 28, donde él aconsejó a los hermanos. Dijo: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Vamos a empezar desde ahí, vamos a desarrollar otro tema poderoso y vamos a enseñarle a la iglesia todas estas verdades. Y después, en el próximo, vamos a empezar a mencionar nombres de ministerios en Miami y en otros lugares que han caído en descrédito, que han caído en pecado, que han ofendido a la iglesia. Y un montón de bobos todavía siguen siguiendo a esta gente. Si se han arrepentido, si están dando frutos del verdadero arrepentimiento, está bien. Pero si no, tenemos que estar alerta contra todas estas cosas. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.